Sin embargo, los fallecimientos registrados, especialmente entre menores de 5 años, encienden una alarma que no puede ser desoída. Para analizar la magnitud de esta alerta y reflexionar sobre lo que está en juego, vamos a conversar con el doctor Luis Sarracín, ex ministro de Salud Pública y voz crítica cuando se trata de políticas sanitarias públicas y prevención. Bienvenido, doctor, un gusto tenerlo aquí en este estudio. ¿Cómo valora usted la decisión del Ministerio de Salud de declarar una contingencia sanitaria por los brotes de tosferina y fiebre amarilla? ¿Llegamos a tiempo? Hay un error básico allí, puesto que no hay ninguna razón para una alarma en relación con fiebre amarilla. La fiebre amarilla tiene una forma selvática y una forma urbana. Solo han habido 5 casos de fiebre amarilla selvática y por lo tanto el ministerio tenía que hacer acciones a nivel de esas provincias de la región amazónica y ninguna alerta nacional porque no hay fiebre amarilla en el Ecuador. O sea, todo lo que se ha hecho es en vano, no debía hacerse. Se ha señalado una caída en los refuerzos de la vacunación infantil como una de las principales causas de rebrote. ¿Qué factores cree usted que explican esta omisión de las familias y el sistema de salud? Bueno, esa parte sí es muy importante porque hace referencia a la tosferina. Y definitivamente los más de 300 casos que se han presentado revelan, como lo dijo hace un momento Luigi Martini, Alfred Hitchcock no podría hacer una película de terror como lo que le ha pasado a la salud ecuatoriana, porque él caería muerto del espanto antes de filmarla. El haber roto con la existencia de quien nos producía vacunas, Instituto de Higiene. Pero el punto de orden, doctor, Emanuel Metz, un oyente, dice, es muy probable que la fabricación de vacunas haya sido muy costosa y era más conveniente importarlas. Bueno, ese es un error craso de alguien que no sabe absolutamente lo que dice, porque me dirán a mí que una camiseta Pinto puede ser más cara que una Tommy Hilfiger. No, señor, las que hemos hecho aquí, nosotros, las vacunas han sido de un costo baratísimo. Yo me acuerdo haber tenido un sobre stock de 100.000 vacunas de PT que me sobraron, nos costaban 40 centavos cada una de dólar y las vendí a $1 cada una a Centroamérica, ganando un buen dinero para el Ministerio de Salud. Nada más barato que lo hecho localmente, es un axioma comercial e industrial. Doctor, sin embargo, se ha tomado medidas importantes a nivel de salud pública, como es que los niños vayan con mascarillas como una situación de prevención ante el contagio, me imagino, no de la fiebre amarilla, sino de la tosferina, que ¿usted considera que esa es una medida acertada o también es un poco radical lo que se está haciendo? Es una medida acertada, puesto que la tosferina se transmite por las gotas de fluje, básicamente por la tos y la saliva. Entonces la protección con la mascarilla es correcta. Pero doctor, estuvo aquí Luigi Martini, que usted también lo pudo escuchar, y la verdad que nos quedamos, si bien es cierto, usted en su columna también de Diario Expreso nos comentaba su indignación y su frustración de que lo que había ocurrido en el Izquieta Pérez. ¿A qué se debió este cambio tan nefasto de la política pública en materia de salud? Porque algo que estaba haciendo bien las cosas fue decapitado, fue mutilado. ¿Cuál era la razón de ser? Luigi nos explicaba que se gastaron 40 millones en indemnizaciones y 25 millones en Enfarma, que fue una falta de respeto para el país, que fue un fracaso y lleno de negociados y de podredumbre. ¿Qué animó a un gobierno a desmantelar algo que funcionaba tan bien? Bueno, no fue solamente un gobierno, fue un presidente que debe tener un problema de interconexión cortical y que las ondas cerebrales van para cualquier lado menos para donde deben ir, y actuó en un estado de no sé de qué tipo de obcecación política, mental, psicológica, y decretó la muerte del Instituto de Higiene, y con eso fue un golpe espantoso, sin nombre y sin calificativo para la salud del Ecuador. Doctor, este rebrote de la tosferina, una enfermedad ya muy antigua y que pensábamos que ya estaba radicada completamente en nuestro país, ¿a qué se debe? ¿Se debe tal vez por la carencia de la vacuna? ¿Se debe tal vez por el descuido de tener a nuestros hijos con el esquema completo de vacunación? Hay varios factores. El factor migratorio ha influido mucho porque ha venido gente con cultura sanitaria desconocida que posiblemente no tenían
al día la inmunización correspondiente para cada uno de ellos. El hecho de que al no haber biológicos, sino tener que importarlos, se cortaban los esquemas de aplicación de la vacuna en el Ecuador, que antes tenían una secuencia casi cronológica y matemática, porque nunca se dejó de aplicar la vacuna triple a ningún niño ecuatoriano. La cobertura en el año 1983 era del 98% de la población infantil. Eso, aparte de que se suprimió el PAI, que era el Plan Ampliado de Inmunizaciones, perdimos gente valiosísima como la doctora Nancy Vázquez en Quito, que dirigía el PAI maravillosamente, y aquí en Guayaquil, que teníamos el banco de vacunas más moderno de Sudamérica, regentado por la doctora Fátima Franco. Pues eso se perdió, y al perderse la secuencia, la provisión, la norma y el sistema de aplicación, se produjo el descalabro, y no diríamos rebrote, sino aparición de nuevos brotes por falta de una adecuada inmunización. Doctor, buenos días. Ricardo Flores lo saluda. Gracias por estar aquí con nosotros, doctor. También hemos visto en las imágenes ayer en las noticias, por ejemplo, de gente que se aglomeraba frente a los centros de salud para solicitar la vacuna, que nos recordaba, digamos, a tiempos de hace 5 años con el COVID. Pero aquí yo creo que es importante también que la población entienda cuál es el grupo prioritario de riesgo y quién tiene que vacunarse, ¿no? Para que no hayan estas aglomeraciones. Usted lo sabe mejor que yo, evidentemente, pero yo entiendo que una persona adulta sin ninguna comorbilidad, que ha completado su esquema de vacunación, no necesita en este momento vacunarse, sino que esto debe priorizarse, por ejemplo, para los niños menores de 1 año, que son los principales. Por ejemplo, niños de 5 o 7 años que ya tienen su refuerzo, que ya tienen su dosis completa, no necesitarían esto, ¿no? Yo creo que deberíamos enfocar que la población, saber cuál es la población de riesgo y priorizar ahí la vacunación, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que dice. Es justamente esa vacunación a los 2, a los 4, a los 6, a los 18 y a los 5 que debe formar parte del esquema básico, y luego la de los 10. Desgraciadamente, para los de mayor edad, el ministerio no tiene la vacuna DTaP, que es difteria, tétanos y pertusis, pero atenuada, porque si le ponen a un adulto la vacuna infantil puede provocarle encefalitis y muerte. Entonces no puede usarse la vacuna infantil luego de los 10 años de edad. Doctor Sarracín, ¿qué opinión le merece el adelanto en las dosis de la vacuna pentavalente y la intensificación de las vacunas a mujeres embarazadas? ¿Medidas suficientes o meramente reactivas? Son meramente reactivas. A las mujeres embarazadas siempre se les ha puesto 2 o 3 dosis de la DT. Es para darles inmunidad contra el tétanos, para evitar que al momento de nacer puede haber o presentarse el tétanos neonatal por contaminación del cordón umbilical, y entonces el niño o la niña nace ya con las defensas suficientes para evitar el tétanos, que es una vacuna que se la usa y se la aplica sistemáticamente. El adelantar las dosis de vacuna no tiene absolutamente ningún valor, porque el proceso de inmunización revela o tiene como resultado un ciclo de estímulos de anticuerpos que no puede jugarse a criterio de ninguna persona, puesto que ya está internacionalmente establecida cuál es esa secuencia. Doctor, una última inquietud de mi parte. ¿Qué sugiere usted al actual gobierno respecto al manejo que se le puede dar a Leopoldo Izquieta Pérez? ¿Usted considera que este gobierno estaría en capacidad? Yo sé que este es un proceso, y Luigi ya nos dijo que este es un proceso no tan pequeño. Yo pensé que era algo más rápido, pero parece que el desmantelamiento fue tal que esto va a tomar un tiempo. Pero ¿usted no cree prudente que estas cosas regresen a su estado anterior y obviamente mejoradas, porque esto ya ha pasado un tiempo que creo que merecería pues una mejora, una reestructuración y una modernización de Izquieta Pérez para poder volver a tener vacunas en el Ecuador? Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Andrés. El instituto tiene que volver a renacer, y aunque el gobierno no pueda, a lo mejor en sus 4 años, hacer una reorganización total, dar el punto de partida, el banderillazo que vuelva a sacar del estado de depresión, deterioro y ausencia biológica del instituto, para que siga avanzando ese proceso y lo termine o lo culmine el que le toque,
pero debe iniciarse esa rehabilitación cuanto antes. Doctor Sarracín, a la luz de lo que estamos viviendo, ¿considera usted que Ecuador necesita una política más agresiva de salud preventiva? ¿Qué rol debería jugar los gobiernos locales, por ejemplo, y la comunidad educativa? Ese es un rol muy importante, puesto que es la participación de la sociedad, pero lo primero de lo primero es que los presidentes que lleguen al Ecuador nombren verdaderos ministros de salud. No necesariamente tiene que ser un médico o una médica, tiene que ser alguien que conozca la geografía sanitaria del Ecuador para que pueda entender esa problemática y actúe en función de las soluciones que requiere el Ecuador, no de ciertas acciones parches que no tienen absolutamente mayor significación, sobre la base que el Ministerio de Salud está en soletas, no tiene ninguna estructura correcta y su funcionalidad es cero. De acuerdo a lo que decía Juan Javier, medicina preventiva. Yo quiero aprovechar, no voy a hablar de la tosferina ni de la fiebre amarilla, quiero aprovechar que usted está aquí. Medicina preventiva, la vacuna del papiloma humano. Hoy en día es una vacuna que en el mercado cuesta $150. Son 3 dosis que las mujeres, sobre todo, la causa de muerte en la población ecuatoriana de mujeres es el cáncer de cuello uterino, cáncer que se puede prevenir con esta vacuna, y sin embargo en el ministerio solo dan una dosis a niñas de hasta 9 años. De ahí no hay en ningún subcentro del país vacunas. ¿Qué opina usted al respecto? No hay vacunas porque no hay ministerio y no hay ministro que se preocupe de la salud del Ecuador, por lo tanto, todo el mundo hace lo que le da la gana, eso es todo. Doctor, por mi parte, una última pregunta. Evidentemente existe una responsabilidad del Estado, existe una responsabilidad del Ministerio de Salud, que debe obviamente conocer y planificar todo esto. Pero a raíz del COVID también hay una responsabilidad, yo creo, de los padres respecto del tema de la vacunación. Han surgido muchos movimientos, no solo a nivel ecuatoriano, sino a nivel general, de antivacunas respecto de que la vacuna causa autismo, que la vacuna hace esto, que la vacuna le va a dar un infarto, etcétera, etcétera, y que también ha reducido digamos, la cobertura de vacunación en los menores de edad. Yo creo que también hay, no sé, doctor, si usted piensa que es un mensaje importante que quedar sobre la seguridad de las vacunas y sobre la necesidad de las vacunas para no poner en riesgo no solo a sus propios hijos, sino a los demás que se pueden ver también perjudicados. Por ejemplo, niños menores de 1 año que aún no completan el esquema de vacunación, un niño mayor de a lo mejor 6, 7 años que no se ha vacunado le puede transmitir la enfermedad y tener un riesgo mortal, ¿no? Efectivamente, el problema está en que no hay una adecuada educación que permita a la población en general conocer hechos que son absolutos. Las vacunas del COVID jamás debieron aplicarse. No voy a entrar en polémica. Todos fueron experimentales, salieron en 3, 4 meses y eso no existe en ningún proceso adecuado, racional y justificado de elaboración de vacunas. La vacuna para la parotiditis, o sea, la papera, que es una enfermedad de poca importancia, demoró 9 años en la fase 3 para aprobarse hasta que pueda comercializarse. Ninguna de las vacunas produce autismo, pero tenemos que reconocer que son productos biológicos que entran a un organismo que tiene su estructura propia. Conozco una señora que vivía en la casa de al lado, que era la mamá de los Ripalda, que un día tuvo una pequeña molestia y yo le puse una inyección de Benadryl, difenhidramina, porque tenía una reacción alérgica, e hizo una reacción alérgica espantosa al antialérgico y hubo que internarla. Entonces, la respuesta de cada individuo es muy propia de él, y lo que cuenta es lo que recibe y beneficia a la mayor cantidad de población. Y las vacunas que son aplicadas en la infancia, en la juventud, son vacunas totalmente aprobadas y absolutamente certificadas. Ahora, la falta de la vacuna del papilomavirus es, ya la respuesta la di. ¿A quién le importa? La compraron posiblemente porque hicieron un buen negocio con la coima que le dieron por la compra de la primera dosis, y las otras, como ya no hubo coima o yo no sé qué no hubo, ya no las trajeron. Es decir, así no se hace salud en ningún país, ¿no?
Bueno, en tiempos donde se habla de inteligencia artificial y viajes espaciales, resulta escandaloso que mueran niños por enfermedades previsibles. La salud pública no admite negligencia ni olvido. Cuando fallan las campañas, los sistemas de vigilancia y el compromiso ciudadano, lo que se pierde no es una estadística, es una vida. Vacunar no es solo un acto médico, es un acto moral. La prevención también es justicia. Gracias por su tiempo, doctor Sarracín. Gracias por la invitación en este ámbito extremadamente de altísima tecnología, que me siento casi en la NASA donde estaba invitado. Para que vean, tecnología de punta aquí en el Centro Digital. Y hay cosas a las que siempre se le dicen sí, como el olor a café recién hecho, como un café en el desayuno y como el sabor único del Sí Café Gold, porque a todos